Seguimos con nuestro curso de Google Classroom y en esta ocasión vamos a ver cómo agregar preguntas. Antes de continuar, quiero recordarte que en la parte de abajo, en la descripción del video, encontrarás el enlace para que puedas suscribirte a la zona premium de davidvisa.com, en donde encontrarás cursos sobre marketing digital y WordPress, así como plugins y temas premium para que puedas hacer tus proyectos de WordPress. Bien, bueno, pues vamos a comenzar. Las preguntas nos van a permitir, como su nombre lo indican, hacer una pregunta que pueda o no pueda evaluarse a nuestros alumnos. Se puede utilizar, por ejemplo, para hacer sondeos. Es una de las opciones en las que más la suelo utilizar, al menos en las que más lo uso yo. Hay dos tipos de preguntas. Respuesta breve, en donde el usuario tiene que escribir una respuesta, o opción múltiple, donde debe seleccionar una opción. Podemos establecer si los alumnos podrán responderse entre sí y si podrán editar su respuesta una vez que la hayan respondido. ¿Ok? Entonces, básicamente es como si fuera un cuestionario de una sola pregunta. ¿Ok? Bueno. Les digo, lo más común es utilizarlo como para hacer sondeos rápidos dentro de lo que es su clase. Pero bueno, también se puede utilizar para otros fines. Vamos a ver cómo hacerlo ya dentro de Classroom. Bueno, vamos a agregar, por ejemplo, ahora una pregunta. Esta la voy a agregar, por ejemplo, a la clase de interfaz de usuario, por ejemplo. Vamos a darle aquí donde dice crear y daremos donde dice aquí pregunta. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer, por ejemplo, vamos a escribir aquí la pregunta. ¿Ok? Por ejemplo, ¿estás contento con el curso hasta ahora? ¿Ok? Aquí la respuesta puede ser breve, o sea, para que la persona escriba, o puede ser una opción múltiple. Vamos a dejar opción múltiple. Una vez que hayamos seleccionado que queremos de opción múltiple, en nuestro caso, puedes seleccionar también si quieres una respuesta breve, hay que poner las instrucciones. Aquí hay que ser muy claros para que el alumno entienda, pues, qué es lo que tiene que responder. Responde a la pregunta seleccionando la opción, seleccionando una opción. Bueno, después de esto, como yo seleccioné respuesta múltiple, tengo que agregar las respuestas. Si yo hubiera seleccionado, por ejemplo, respuesta breve, no sería necesario que agregara nada porque aparece una caja para que el usuario escriba. Entonces, vamos a dejar aquí respuesta múltiple y vamos a agregar, por ejemplo, las opciones. Por ejemplo, sí, no, algo así. Puedo agregar aquí todas las opciones que yo quiero. Esta ya es la pregunta, ¿ok? Eso es lo que tiene que ver con la pregunta. Luego acá abajo tenemos las opciones de los materiales también. Yo puedo a esta pregunta le puedo anexar un documento de Drive, un vínculo, un archivo o un video de YouTube. Y también desde aquí mismo puedo crear también un documento como los que ya vimos para los materiales, ¿ok? Entonces esto ya lo hemos visto, lo vimos en la clase anterior. Acá también tenemos las más opciones, por ejemplo, si se va a publicar esta pregunta en más de un curso o solamente en uno. Recuerda que si lo publicas en más de uno, no puedes indicar aquí usuarios, solamente los cursos, solamente las clases, ¿ok? Entonces vamos a publicarlo en esta clase. Puedo indicar para qué usuarios se va a publicar esta pregunta, ¿ok? Luego acá seleccionamos, por ejemplo, la categoría de calificación. Recuerden que agregamos categorías de calificación, entonces yo puedo especificar esta pregunta a qué categoría va a pertenecer de todas las que yo tengo, ¿ok? Y establecer, por ejemplo, qué puntaje va a tener. O sea, pues sabes que esta de aquí va a tener puede costar, no sé, 50 puntos o 60 puntos o 100 puntos o como tú quieras manejarlo. También es posible aquí poner sin calificar. Por ejemplo, en mi caso yo lo manejaría como una encuesta, ¿ok? Entonces yo lo dejaría aquí en sin categoría porque no lo voy a evaluar. Y aquí en punto le voy a poner sin calificar. Solamente quiero saber cuál es la respuesta, pero no me interesa con esto evaluar a los alumnos. Fecha de entrega, esto es importante. A partir de ahorita, los materiales que agregamos, todos los elementos que agregamos, tienen que tener una fecha de entrega, ¿ok? Si yo le pongo aquí sin fecha límite, pues no va a haber problema. Puedo contestarla cuando yo quiera. Pero si yo le pongo una fecha límite para contestarla, significa que forzosamente tienen que contestar la pregunta en esa fecha. ¿Ok? Por ejemplo, vamos a ponerla que el periodo sería para el domingo, por poner un ejemplo. ¿Ok? La hora así la vamos a dejar. Pero puedo ponerle aquí, por ejemplo, las 22:10 de la noche, por ejemplo. ¿Ok? Y luego, igual, tenemos que asignar esto a un tema. Por ejemplo, voy a asignar esto al tema de interfaz de usuario. ¿Ok? Y aquí ya me dice, por ejemplo, los alumnos pueden ver un resumen de la clase. ¿Esto para qué sirve? Bueno, miren, en este caso no lo voy a ocupar tal cual. Voy a explicar por qué. Porque en este caso en particular,
es para, por ejemplo, si yo estoy haciendo una pregunta sobre la clase en particular. Entonces, si yo activo esto, los alumnos van a poder ver un resumen de la clase para ayudarles a contestar. Si yo pongo, por ejemplo, aquí, respuesta breve, ¿ok? Vean que me aparecen acá dos opciones distintas. La primera es, por ejemplo, los alumnos pueden responderse entre sí. Y la segunda es los alumnos pueden editar su respuesta. ¿Ok? Entonces, si tenemos una pregunta que es un poco abierta, que no es cerrada, que no se limita simplemente a marcar una opción, pues entonces puedes utilizar estas opciones si quieres que se puedan responder entre ellos y si quieres que puedan cambiar su respuesta una vez que la han creado. En este caso, por el tipo de pregunta sería aquí opción múltiple y en este caso, en particular, como es una encuesta y no se va a calificar, no les voy a dar opción de que vean el resumen porque no lo van a necesitar. Daremos clic aquí en desactivar y ya tenemos entonces terminado todo. Lo que haremos ahora será ir acá arriba y tenemos las mismas opciones de siempre. Puedo programar, guardar como borrador, descartar el borrador o hacer la pregunta tal cual. Vamos a ver aquí donde dice preguntar. No se seleccionó ninguna categoría de calificación. Dice la pregunta no se incluirá en la calificación general. ¿Ok? En mi caso, repito, como nada más quiero hacerlo como una especie de encuesta, no hay problema. Si tú quisieras que esto afectara la calificación, pues tendrías que ponerle aquí, seleccionar la categoría correspondiente y poner los puntos. Vamos a ver aquí donde dice preguntar. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos esta pregunta. Por ejemplo, dice, ¿estás contento con el curso hasta ahora? Damos un clic. Y aquí van a aparecer para indicarme quiénes son los que ya contestaron y quiénes son los que no. Y aquí le voy a dar, por ejemplo, aquí ya me van a contestar los usuarios. Por ejemplo, van a decir, no sé, sí. O van a decir no, o no sé aún, etcétera. Ok, pueden darle aquí en ver pregunta también para ver la pregunta otra vez. Y la pueden ver de forma independiente acá. Ok. Entonces aquí van a ver, pues, en este caso, bueno, en mi caso en particular, voy a ver cuántos tienen sí, cuántos tienen no, porque yo fue el que la hice. Si me voy a una vista de alumno, ok, por ejemplo, si yo estoy aquí en una vista de alumno, vamos a cambiar, este es el de, ok, vamos aquí a darle en actualizar. Aquí está, interfaz de usuario, ¿estás contento con el curso? Doy un clic. Y vean que aquí, como yo soy alumno, yo puedo contestar. Entonces yo le puedo decir, ¿sabes qué? Sí, y le doy en entregar. Entregar. Entonces estoy contestando la pregunta. Ahí está ya. Entonces yo me regreso por acá. Aquí me están diciendo que una persona ya contestó que sí. Y entonces, bueno, por eso les digo que esto se suele utilizar mucho para hacer este tipo como de encuestas, porque aquí podemos ir viendo las respuestas de los usuarios. ¿Ok? Entonces, estas son las preguntas. Recuerden, aquí en crear y en preguntas como las vamos agregando. Y este es un ejemplo bastante interesante de su uso. Repito, en mi caso yo no metí para que se pueda calificar, pero como ya hemos visto en las opciones, pueden incluir que depende de la respuesta, esto interfiera o afecte la calificación de los alumnos. Antes de despedirme, quiero invitarte a davidivisa.com, en donde si te suscribes a la zona premium, ya sea con el plan mensual o con el plan anual, tendrás acceso a una amplia variedad de cursos sobre marketing digital y WordPress, todo con soporte para dudas y también con la posibilidad de que puedas descargar todos los plugins y temas que utilizamos en los cursos para tus proyectos personales. ¿Okay? Este es tu panel de administración para cuando entres. Puedes ver, tenemos mucho contenido para que te suscribas y puedas obtener todos estos beneficios. Si te gustó el video, dale me gusta y compártelo. Te invito a suscribirte para que YouTube te avise cada vez que publicamos un nuevo video. Finalmente te invito a que uses la caja de comentarios para que puedas comentar tus dudas o sugerencias sobre nuevas clases o cursos. Muchas gracias por tu atención, que tengas un excelente día y hasta la próxima.